The conference is over, but Paul stepped up to the plate and helped us. He's over there, so I want everybody to give him a round of applause. Thank you very much. So, the pen tester guy, we'll get him. Now we're going to have our key speaker. He's going to be presenting in Spanish, so I'm sorry for the speaker. So I'm just going to do a little switch. En estos momentos, una de las cosas que nosotros queremos enfocarnos o decirle a cada una de las personas dentro de esta comunidad es que siempre que hablamos de diferentes estadísticas, se habla de estadísticas de Estados Unidos. Que hubo tantos crímenes en tal área, o los robos de tarjetas se afectan en esta área en particular, y pues mucha gente se queda pensando, eso no me afecta a mí porque eso está pasando por allá. Así que esa es la peculiaridad de este keynote. Nosotros tuvimos la suerte de conseguir al fiscal que está encargado, el director interino de crímenes cibernéticos de Puerto Rico. Él nos va a estar hablando un poquito de cómo se traduce, el licenciado Rafael Sosa. Él nos va a estar hablando de cómo se traduce todo esto que nosotros escuchamos en estadística a Puerto Rico. Y un poquito más nos va a estar hablando de los crímenes cibernéticos, cómo nos afectan como personas y cómo afectan como si fuera una amenaza global. Así que sin más preámbulos, les dejo con el licenciado Rafael Sosa. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al equipo fantástico, Fantastic Four, a José al Cuadrado, a Carlos y a Giovanna por esta invitación. Quiero agradecerles a ustedes por estar aquí en esta tarde. Demuestra la proactividad y el compromiso que tienen con un tema de tanta importancia para el mundo y para Puerto Rico. Como les dijo José, estoy a cargo de la unidad de crímenes cibernéticos en el Departamento de Justicia. Es una unidad que creamos recientemente para atender la necesidad del alto crecimiento que estamos teniendo en los crímenes cibernéticos. Antes de entrar en los crímenes cibernéticos, tengo que complacer a mi querida amiga Giovanna, que ya me dijo que tenía que hablar del NSA. Y que tenía que hablar de un sujeto extraño que creo que está refugiado por allá por Rusia, un tal Eduardo Guardanieves. Así que empecemos primero hablando sobre una relación histórica de Silicon Valley y el NSA. Y al contrario de lo que escuchamos en la noticia, yo quise buscar algo que podía aportar a la discusión, que no haya sido discutido antes. Así que tengan paciencia conmigo. Los primeros 15 minutos posiblemente nos vamos a ir muy atrás en el pasado. Después de que hagamos esa relación, inclusive en esa relación tengo que decirles que hay una contribución de Puerto Rico. Vamos entonces a estar hablando sobre el estado actual de los crímenes cibernéticos y posteriormente estoy abierto a cualquier pregunta, comentarios de lo que hablé o de cualquier otro tema que quieran escuchar. Pero como abogado al fin, antes de empezar, tengo que hacer unas aclaraciones. No necesariamente son las opiniones del Departamento de Justicia las que estoy expresando en el día de hoy, ni se debería interpretar esto como una asesoría legal. La primera parte se la debo en gran parte al profesor Steve Plank de la Universidad de Stanford. Él se dio a la tarea de investigar lo que vamos a estar viendo en los temas históricos, así que comenzamos en los años 40 con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la primera guerra electrónica que la humanidad enfrentó. En esa carrera tecnológica avanzamos grandemente y descubrimos armas poderosas que inclusive amenazaban la pura existencia de la humanidad. En el día de hoy me voy a concentrar en lo que son los Signals Intelligence y los Electronic Intelligence que se dieron en ese momento histórico. ¿Qué pasa? Teníamos un oponente formidable, el régimen nazi,
había desarrollado una tecnología de radar altamente avanzada y como pueden ver aquí, en la Francia ocupada por los alemanes, estaba totalmente forrada de radares. Así que en el 41, cuando los Estados Unidos entran, tenemos un reto de penetrar estas fronteras aéreamente y nos estaban derrumbando continuamente todos los aviones. ¿Por qué? Porque tecnológicamente nuestro oponente nos podía ya identificar mucho antes de que estuviéramos en la frontera. Así que teníamos un gran reto de desarrollar tecnología para combatir estos radares, para confundirlos y para poder lograr que nuestros pilotos entraran y pudieran bombardear a Alemania. ¿Cuál fue la estrategia del Departamento de Defensa? El Departamento de Defensa vio que el potencial estaba en las grandes universidades, principalmente en el noreste. MIT, Harvard, Columbia recibieron y fueron uno de los laboratorios más importantes. Estos son los laboratorios secretos en donde se dio mucho de Research and Development. Inclusive, un dato bien interesante es que en este periodo 3/4 partes del papel aluminio lo consumió el Departamento de Defensa, porque uno de los laboratorios identificó que tirando papelitos de aluminio desde el avión a 7.000, 15.000 pies de altura confundía a los radares alemanes y era una manera que podíamos penetrar. Pero ¿qué pasa? ¿En dónde está la relación con Silicon Valley? El director del Harvard Radio Research Lab era Frederick Terman. Terman fue profesor de Hewlett Packard y él fue de los profesores que incentivó a que Hewlett Packard lanzaran una compañía que fue una de las compañías que revolucionó Silicon Valley. Pero no solamente eso, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría, Terman identifica ese potencial. Déjame regresar a esta slide, porque miren la cantidad de dinero que estas universidades estaban recibiendo. $3.000 millones en dólares de hoy para Research and Development. Así que Terman en la Guerra Fría dice, espérate, pero si yo soy profesor de Stanford, ¿por qué yo no me llevo ese Research and Development a Silicon Valley? Así que mucho antes de todas estas compañías, Facebook, Google, Yahoo, se comenzó en el Valle de Silicon un ecosistema de desarrollo, y aquí vemos a nuestro famoso actor, el NSA, junto con el Air Force, el Navy, el Army y el CIA, empezaron a invertir en Stanford, en laboratorios de R&D, que luego el System Engineering Labs fusiona esos laboratorios en el 55 y contiene 800 personas. Todo esto es top secret, pero hay un caveat. Toda esa tecnología, toda esa propiedad intelectual que se estaba desarrollando, se creó un sistema de transferencia fácil de esa propiedad intelectual a las compañías alrededor. Eso facilitó entonces la creación de laboratorios como el de Sylvania, como el de General Electric, como el Granger. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una carrera tecnológica en la Guerra Fría que principalmente se está dando en Silicon Valley, todo ese desarrollo. Al contrario de la Segunda Guerra Mundial, teníamos que desarrollar tecnología porque nosotros no podíamos penetrar con nuestras flotas de aviones en la Unión Soviética. No era una guerra declarada, eso hubiera sido un acto de guerra. Así que dependíamos en gran medida de todas los interceptions que podíamos hacer de las señales. Entonces tenemos esta gran Unión Soviética protegiendo sus secretos, que ya adquirió toda esa tecnología que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, la perfecciona, y tenemos el problema de cómo penetramos, cómo sabemos qué está pasando allá adentro. Como recuerdan, una de las grandes carreras tecnológicas que hubo en la Guerra Fría fue llegar al espacio. Y ahora veremos por qué, una de las razones.
Finalmente conquistamos la Luna, pero vamos unos años anterior a llegar a la Luna. El proyecto Melody, un proyecto financiado por la CIA y el NSA, trataba de crear grandes globos, inmensos globos de helio, y le poníamos camaritas, bueno, no eran camaritas, eran unos aparatos bien grandotes, y se ponían en la punta de abajo de los globos. Nosotros tirábamos los globos para que se fueran en la corriente de viento y cruzaran toda la Unión Soviética tirando fotos. Tremenda idea en teoría, pero creamos 400 globos y solamente llegaron 30 a la otra esquina. Se pasaban estrellándose los globos en la Unión Soviética, y pues no teníamos wireless transmitters para ese tiempo, así que era imposible extraer todas esas fotos que estábamos tomando. Pero ¿qué pasa? El NSA tenía instalado bases en toda la periferia de la frontera de la Unión Soviética. Por ejemplo, en el norte de Irán teníamos una base y teníamos todos estos receivers apuntando. ¿Por qué? Porque en estos tiempos necesitábamos una línea recta con un objeto para entonces poder hacer la triangulación de recibir lo que estaba rebotando de ese objeto. Así que nosotros establecíamos bases bien cerca, y cuando los rusos decidían tirar un cohete, un misil, para hacer pruebas, porque estábamos en una competencia de quién podía tener misiles long range missiles, pues entonces nosotros ahí cerca de la frontera apuntábamos al misil y podíamos extraer la telemetría que estaba emitiendo el misil, e inclusive señales que estaban rebotando de ese misil desde la Tierra. Pero ¿qué pasó con los globos? Que de hecho yo creo que Google escuchó esta historia, porque hay un proyecto que se llama Loon y también están tirando globos por toda la Tierra en estos momentos. Pues estos globos inmensos, el NSA encontró que estaba rebotando información de los rusos, de la Unión Soviética. Cuando pasaban por allí, ellos podían, con sus receivers cerca de la frontera, extraer información valiosa de los radares que estaban disparando. Aquí podemos ver arriba un transmitter de los rusos, de la Unión Soviética, y nosotros teníamos instalados unos receivers en las fronteras, como en el norte de Irán. Y nuestros brillantes científicos dijeron: esto es insostenible, necesitamos un objeto que esté allá arriba que nos facilite interceptar lo que está pasando dentro de la Unión Soviética. ¿Qué está allá arriba? Antes no había satélites para el tiempo. La Luna. Ellos encontraron que una vez al mes, por un corto periodo de tiempo, se alineaba la Luna de tal manera de que rebotaban las señales que estaban saliendo de la Unión Soviética. Pero ¿cómo podemos escuchar eso? Pues ellos dijeron: necesitamos un plato bien grande. Así que inclusive Puerto Rico participó en este momento, donde los científicos comenzaron a través de otras organizaciones a dar dinero. De repente los Estados Unidos tenían un grandísimo interés en todos los proyectos que tenían que ver con astrología y con mirar el espacio. Pero lo que la gente no sabía era que ellos le decían: solamente necesito que me presten la computadora por 1 hora. 1 hora al mes. Así que proyectos como el de Arecibo y otros en California, en Chesapeake, fueron los platos que permitieron, antes de que tiráramos los satélites, porque una vez tiramos los satélites, pues ya podíamos mirar con una línea recta. Pero estos fueron los proyectos que nos permitieron penetrar a la Unión Soviética inicialmente. Y con eso concluimos. Muchas gracias por escuchar esos 15 minutos de historia. Vamos al presente ahora. Espérate, ¿quién puso esa foto ahí? Eso fuiste tuyo, ¿no? Yo dejé esta presentación abierta, yo creo que alguien. Bueno, aquí tenemos al susodicho. Este es el caballero Edward Snowden, que entonces entrelaza todo este desarrollo del NSA que hubo
y nos ilustra lo que muchos de nosotros ya sabíamos que era tecnológicamente posible, pero tenemos una gran idea de las políticas de seguridad nacional que están en este momento y cómo funciona el surveillance hoy en día, que gracias a Dios ya no tenemos que sacrificar vidas cruzando una frontera, podemos hacerlo de otra manera. ¿Quién pensaba que estaba volando con un 56K? Bueno, llegó el Internet boom y con esto podemos ver lo que era un valle que no estaba desarrollado con las semillas que se sembraron inicialmente con fondos del Departamento de Defensa, posteriormente con el Venture Capitalism que se fue desarrollando y fue incentivando las aplicaciones de estas tecnologías en aplicaciones para comercios y para individuos. Podemos ver la proliferación inmensa de compañías que hoy en día, en su gran parte, tienen la voz cantante en lo que ocurre en el Internet. Antes de explicarle esta gráfica, tiene una relación. Yo me recuerdo cuando estaba como en quinto grado y mis papás me dijeron: si sacas todas A, te vamos a comprar la computadora que tú quieras. Y yo me fajé, pero mientras estudiaba hacía mi listita. Yo quería un Pentium 166 MHz. Yo quería 32 megabytes de RAM. Y yo quería el hard drive más peposo, de 5 gigabytes. Olía. ¿Y qué pasó? Saqué toda y fui a la tienda. Y cuando llegué a la tienda, yo bien contento, parecía como mi lista de Navidad. Yo le digo al dueño de la tienda: mira, quedaba en Miramar, me recuerdo. Esta es la computadora que yo quiero. Y él me dice: muchacho, 5 gigabytes, ¿por qué tú quieres correr el Banco Popular? Por favor, 2 gigas, 2 gigas es más que suficiente, yo no tengo esa capacidad aquí. Ya ese negocio no estaba operando. Me fui a IBM, me compré una IBM activa, me dieron mis 5 gigabytes y pues ya sabemos que hoy en día eso es un chiste. ¿Pero por qué? Miremos la gráfica. El ser humano está condicionado a pensar en términos lineales. Cuando nosotros hacemos nuestros cálculos, por lo general, proyectamos con gráficas lineales. Pero nos hemos dado cuenta en este nuevo siglo que eso es una equivocación. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la primera gráfica arriba, los diferentes inventos que han ocurrido desde los 1890 hasta el año 2000 y cuánto tiempo ha tomado en adoptar masivamente ese invento. Por ejemplo, podemos ver el teléfono, que nos tomó alrededor de 40 años para adoptarlo masivamente. Podemos ver la computadora personal, que nos tomó aproximadamente 15 años para adoptarla masiva. Luego los teléfonos, 12, y el Internet, menos de 6 años. ¿Y los smartphones? ¿Cuánto tiempo tomó? Menos todavía. Así que estamos en una curva exponencial acelerada de adopción, y cuando estamos tomando en cuenta las políticas de seguridad informática que vamos a implantar, tenemos que tomar en mente entonces que todo está cambiando bien rápido. ¿Y cómo van a afectar estas políticas de aquí a 5, 10, 20 años? Acá abajo podemos ver cómo las computadoras fueron achicándose. Y podemos ver cómo los equipos mecánicos fueron llegando al tamaño nano. Here's to the crazy ones, the misfits,
the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. El desarrollo del smartphone ha revolucionado la humanidad. Ha empujado a los límites de la humanidad y ha cambiado la manera que interactuamos, la manera que medimos nuestra salud. Y todo esto va a tener unas implicaciones profundas en la realidad de seguridad informática. Así que, ¿cuál es la realidad actual? Ya vimos que en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría las fronteras físicas eran bien importantes. Pues miren, vivimos en un mundo donde cualquier persona o cualquier grupo con el respaldo de un país o sin el respaldo del país puede atacar a cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Lo puede atacar directamente, como vemos en esta gráfica que hizo Facebook de las relaciones de amistad, o lo puede atacar indirectamente, haciendo sabotaje a infraestructura esencial para un país. Los Estados Unidos han reconocido que hay infraestructura que está vulnerable a ser atacada. Pero ¿qué pasa también? Por primera vez expandimos de tierra, aire, espacio, agua, a cyber. Es la nueva frontera de guerra y lo podemos ver con el primer ataque que hubo de un estado. Los Estados Unidos, en colaboración con Israel, manufacturaron uno de los virus más sofisticados que hemos visto. Lo soltaron en el abierto y llegó a destruir sobre 25% de las centrifugadoras de material nuclear que había en Irán. Así que el potencial de ataque es real. Y es tan real que aquí tenemos al director del FBI, tenemos al director del National Intelligence, que es el oficial de más alto rango en inteligencia, y tenemos al director de la CIA. Están hablando del reporte del 2013, antes de que saliera Edward Snowden, en donde ya reconocen que los ataques cibernéticos representan el principal riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Y qué dice esos reportes que también en el 2014 ya salió y reconoce que es el principal riesgo? Bueno, tenemos intrusiones sofisticadas desde cualquier parte del mundo. La información personal de los puertorriqueños, de los americanos, es de extremo valor para otros países de menores ingresos. Estamos viendo la mayor transferencia de propiedad intelectual y secretos comerciales. Eso tiene implicaciones multimillonarias en todas las pérdidas que genera eso para las compañías. Han visto los DDoS attacks, sabotaje a la infraestructura, y algo que el reporte del 2014 hace mención es el desarrollo de una industria que se está desarrollando en la venta de herramientas para cometer crímenes cibernéticos sin tener ningún conocimiento técnico. ¿Quiénes de ustedes usaron Sub7 en los años 90? ¿Cuán fácil era controlar una computadora? Las herramientas de hoy han sido desarrolladas a unas capacidades extraordinarias y cualquier persona que tenga una intención maliciosa puede cometer un crimen cibernético sofisticado sin tener mucho conocimiento técnico. Así que veamos, estas son las estadísticas más recientes que tiene el IC3.gov en Estados Unidos. 289,000 complaints, las pérdidas ascendientes a 525 millones de dólares. Pero eso fue el 2012. ¿Y qué hablamos sobre las líneas
curva no es lineal, es exponencial. Estas son las gráficas de Puerto Rico. La División de Crímenes Cibernéticos de la Policía reportó un alza de más del triple desde el 2012 al 2013. En mi oficina, de febrero a marzo, tuvimos el triple de los incidentes que tuvimos que manejar. O sea, en Puerto Rico hay una explosión de crímenes cibernéticos. Estos son los números que llegan a la división de la policía. Hablando con los organizadores de este evento, le pedí la ayuda porque necesitamos adiestrar a nuestros policías. Muchas de las quejas nunca llegan a estas estadísticas, porque los policías no entienden cuál es el crimen que se cometió. Así que, ¿cuáles son las modalidades que se están viendo? El phishing. Estamos viendo el phishing mucho, especialmente spear phishing. Las personas están dejando sus cuentas abiertas, están vaciando sus contactos y están haciendo spear phishing a los contactos de esas cuentas que ocuparon. Estamos viendo muchísimos cheques y transferencias falsas. Esto es un delito más tradicional, pero se está dando en el espacio cibernético en cantidades alarmantes. Robo de identidad. ¿Alguien todavía aquí ha pedido el reintegro? ¿Ya les llegó? Pues miren, muchas veces se están dando cuenta que el reintegro fue desembolsado antes de que sometieran la planilla. Entonces eso es allí mismo. Porque alguien asumió la identidad de ellos. De igual manera, en la presentación pasada hablaron sobre los robos médicos. Se está dando el Medical Identity Theft. ¿Qué es eso? Bueno, yo necesito un trasplante de corazón y no tengo plan médico. Pues, ¿qué hago? Las tarjetas de plan médico no tienen ni tan siquiera fotos. Así que están asumiendo la identidad de personas para hacerse operaciones y otras intervenciones médicas. Los troyanos, no necesita explicación en este salón. Sabemos lo que ha hecho. Tenemos muchos casos sobre eso y de spoofing también, en donde enmascaran su identidad. Ahora, algo bien importante que estamos viendo. Las pequeñas y medianas empresas, las pymes, se están convirtiendo en un lugar favorito para los hackers. ¿Por qué? Porque las grandes ya están invirtiendo en seguridad cibernética. Pero las pequeñas y medianas empresas todavía, algunas, no están viendo la importancia, pero sí contienen información importante y las están sacando. Y eso me lleva a la data personal. Si ustedes tienen en sus máquinas data personal, van a ser un target. Y hablando de target, 70 millones de clientes el año pasado. Y en enero Target reconoció que no solamente fueron las tarjetas de crédito, los nombres, las direcciones, los teléfonos. ¿A qué se presta eso? Pero bueno, aquí hay una lista inmensa. Después, a los que les interese, se las puedo hacer llegar. Nuestro Código Penal está atemperado para atender las intrusiones cibernéticas. Contamos con un sinnúmero de delitos. Las penas son severas. ¿Pero qué falta? Falta el compromiso de ustedes para proteger y conseguir esa evidencia de una manera no adulterada. Porque cuando yo siente al experto en informática, defensa, le va a preguntar cómo custodiaron esa información, cómo la extrajeron, qué garantías de confiabilidad yo tengo de esa información. A veces yo voy a la escena de un crimen y no hay logs, no hay nada, nada estaba aprendido. No hay políticas de resguardo, los backups. Ah, mira, yo creo que hay una máquina allí que tiene algo de información. Chequeada, a ver, pero nadie sabe ver con ella. Pero ¿cuál es la política? ¿Cómo se maneja esa data? Si el crimen se comete y yo no tengo estos elementos, yo no puedo llevarlo al tribunal y no podemos traer la justicia. ¿Ustedes tienen políticas de manejo de intrusión? Si no las tienen, este es el momento para estar pensando en ellas. ¿Por qué? Porque con unas políticas de manejo de intrusión, entonces se puede introducir la evidencia más fácilmente a corte. ¿Cómo? Como una evidencia creada en la rutina normal de negocios.
Si simplemente hubo una intrusión y alguien dijo, espérate, yo tengo un pendrive aquí, guárdalo ahí, eso no va a entrar en cuenta. Además de eso, también les recomiendo que entren al NSA. Hay una sección de Information Assurance donde hay unas recomendaciones muy valiosas para proteger sus networks. Pero de eso ustedes saben más que yo. Así que, ¿qué pueden hacer si hay una intrusión? La Policía de Puerto Rico cuenta con una división de crímenes cibernéticos. Conozco al sargento Maldonado personalmente, muy competente. Pueden comunicarse a mi unidad y nosotros podemos servir como una entidad enlace entre las diferentes organizaciones estatales y federales. Está el Cyber Security Division y está el ICE. Aquí en Puerto Rico tienen presencia. Y finalmente, estamos comenzando una campaña en donde vamos a empezar a concienciar las personas en todo Puerto Rico, porque la realidad es que mucha gente no entiende cuán vulnerables están. Y ustedes, que son un experto en esta materia, serían un tremendo activo para regar la voz y educar a la población general. Así que les exhorto que entren a Internet Seguro. Todavía no ha sido desarrollada en su completo, pero estamos abiertos a la contribución de ustedes para aportar a crear un mundo más seguro y un Puerto Rico más seguro. Así que muchísimas gracias por estar aquí. ¿Alguna pregunta? No, pues nada, continuamos con el programa regular. ¿Habrá preguntas? Por allá usted. No, yo. Sí, no, básicamente tuve una experiencia con un crimen de esto, y entonces tuve que ir a reportarlo. Y lo que hice de la policía es bien importante, porque fue bien difícil, número uno, explicarles y que supieran que era un crimen. Porque yo le digo, mira, me pasó esto, pero ¿qué pasa? Logramos parar los tiempos y no robaron el dinero. Porque era para robar el dinero, literalmente. Y me dice, pues no hubo crimen. Pero espera, ¿cómo que hubo crimen? ¿Para qué? ¿Por qué esto es un crimen? O sea, estaban robando el dinero. ¿Por qué no es un crimen? Porque no te roban el dinero. Definitivamente a nivel de los cuarteles, lo que es el primer, no arriba sino abajo, en el primer, el que te va a recibir, hacer la querella, ahí es que hay que empezar. Y después obviamente que se haga algo al respecto, porque en este caso yo fui a FBI, lo registré, pero básicamente no pasa nada, obviamente, quién sabe, quizás se lo comentan a ustedes o no sé, pero de alguna manera un feedback mechanism por lo menos para que te digan, mira, lo documentamos, sabemos, tú sabes, quizás nadie sabe lo que está pasando, pero de alguna manera que el ciudadano sepa que está en la lista, tú sabes. Definitivamente ese comentario simboliza lo que está ocurriendo y la unidad que dirijo está sus puertas abiertas. Ustedes pueden llamar, en ese website están los teléfonos, cualquier duda sobre cómo proceder a radicar esa querella, no dejen caer el caso. Hay mecanismos y vamos a atender la situación de ustedes, especialmente que ustedes saben de lo que están hablando y pueden detectar efectivamente si hubo una intrusión. Sí. El 8 de abril, toda máquina que tenga corriendo XP y maneje información protegida de salud de pacientes va a entrar en una violación de acuerdo a HHS, ¿Qué ustedes pueden hacer para dejarles saber, por ejemplo, al Departamento de Salud, que en cuestión de divulgación de información lleva 575,000 récords que fueron accesados? Eso está en la página de HHS, en el Wall of Shame. ¿Qué ustedes van a hacer? Porque eso se van a convertir en tarjetas, las cuales pueden ser básicamente accesadas con la información del paciente. Y todavía quedan muchas máquinas corriendo XP en los consultorios de los médicos. Pero en cuestión del gobierno,
¿qué ustedes pueden hacer al respecto? ¿Qué están haciendo al respecto? Muy buena pregunta. Es muy importante que protejamos esa información. Esa jurisdicción es federal, por lo tanto, en mi oficina, nosotros, aunque hacemos eventos preventivos como este de educar, somos una agencia reactiva. Una vez se comete el crimen, entonces nosotros entraríamos. Así que en ese caso sería a través de la oficina de CIO o a través de otra oficina que se impulsaría el hacer los patches, el hacer los upgrades, de salir de XP y moverse a la versión que está apoyada por Microsoft para prevenir eso. Nosotros sí entraríamos una vez, y espero que no ocurra, que haya una intrusión y extraigan la data. Ahí entraría la unidad. Pero hablando como que estamos colaborando todos y si vemos que el nene del vecino se va a caer y estamos ahí, lo podemos coger, pues metemos las manos. Ustedes si ya, pues, y ahora tienen conocimiento de eso, si quieren le puedo dar la cita específica. Tal vez cooperar con ellos y dejarles saber y ponerse a su disposición y tal vez por entender el problema antes de que les caiga en la falda y entonces tengan que empezar a buscar información con respecto a cómo manejarlo. No, se lo agradezco y después de la charla le agradezco que me dé la información en lo que la unidad pueda colaborar, definitivamente que haremos nuestra parte. Ahí yo te puedo aportar un poquito sobre ese particular específicamente. Tanto OGP como la oficina de CIO, desde el principio del año pasado, tuvo reuniones con un consejo de informática de todos los CIO de todas las agencias. Esas reuniones se dan mensualmente. En todas esas reuniones siempre se les hablaba a todas las agencias sobre la migración de XP. Se les puso deadlines, se les puso consecuencias. Por ejemplo, si no lograban una migración de un mínimo de un 10%. Ahí hay un detalle, y perdón si interrumpa, cuando el CIO estaba hablando, él dijo que se había trazado un programa para agosto. Las violaciones comienzan este 8 de abril de este año. De hecho, pero y las violaciones no tienen, ¿cómo digo? Si quiere podemos hacer, nosotros vamos a crear un panel por la tarde, quizás eso va a ser un buen tema que lo podamos discutir en el panel y esto, nos ponemos los guantes y todo el mundo a en el tema. Quiero aprovechar esta oportunidad, una de las cosas que Obsidic quiere aportar a la comunidad es que ahora mismo vemos que hay muchos jóvenes, yo les exhorto a todos estos jóvenes, a todos estos estudiantes que no lo tuvimos el año pasado. El mundo de crimen cibernético, como ya lo dijo el licenciado, está en alza. Y los profesionales que entiendan forense, que entiendan cómo se estudia este ámbito en todas sus facetas, no solamente en la cuestión de incident response, sino cómo yo le hago forense a un equipo, cómo se analizan todos estos equipos, todo este tipo es un mundo que está bien falta de profesionales. Yo estoy trabajando esto en el área de la academia y les puedo decir que, por ejemplo, Ciencias Forenses de Puerto Rico lo que tiene son 2 técnicos para la isla completa. Y si usted compara 2 técnicos con 5, ¿cuántos millones o millones de personas que hay? Pues estamos hablando de que hay una necesidad alta y esto les quiero enfocar esto para que aquí están los estudiantes.